Diga. Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana, pero quiero pedirles que me acompañen en oración antes para encomendarnos al Espíritu de nuestro Dios en este día, en este servicio y en este estudio. Oremos, por favor, juntos. Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, que estás en las alturas, Rey de reyes y Señor de señores, Rey del universo, Padre de las luces, Padre nuestro, Dios omnipotente, Señor de los ejércitos, Dios de estandarte, Dios sanador y redentor, Dios que nos ve. Gracias te damos por este día de vida que nos otorgas, que nos regalas en tu infinito amor y misericordia, Señor, que has tenido con nosotros de dejarnos un día más aquí en la tierra, Señor, para que se cumpla tu voluntad en nosotros, Señor, para servirte, para adorarte, para glorificarte, para aprender más de ti, Señor, para poder servirte y servir a nuestros hermanos, Dios bueno. Hoy queremos agradecerte por todas las bendiciones y cuidados que nos otorgas, Señor, aún sin merecerlo, Señor, todos los días, ¿no? Tú pones el pan, el techo, el vestido en nuestros hogares, Señor, nos das el trabajo. Nos permites llegar aquí con bien a este lugar, Señor. Has permitido que en esta nación aún podamos reunirnos sin miedo, sin persecución, para hablar de ti, para escuchar tu palabra, para alabarte juntos, Señor, junto a nuestros hermanos, Padre bueno, y te agradecemos por eso. Y te pedimos por nuestra nación, por nuestro país, por la necesidad que tenemos de paz, de tranquilidad, de seguridad, que se acabe la violencia y la corrupción, Señor, pero que empiece en nosotros, en cada uno de nuestros hogares, Señor, terminar con esto para que termine en nuestro país. Nosotros como representantes de esta tierra te lo pedimos, Dios bueno, estamos rogándote y clamándote, Señor, para que tú seas el que se haga cargo con tu mano de justicia en las próximas elecciones, Señor, en el tiempo que nos toque decidir, que tú nos brindes sabiduría a cada uno de nosotros para votar, Señor, por quien esté acorde con lo que tú nos enseñas, Señor, y también aceptar, Señor, también que vivimos en democracia y que quizá no gane por quién votamos o por quién queremos, pero aceptar que tú tienes el control, que tú decides los gobernantes que pondrás o que quitarás, Señor, y que cada nación necesita, merece, Señor. Dios bueno, hoy te agradecemos por tenernos aquí, por juntarnos, por recibirnos en esta casa, Señor, este lugar que nos has dado para congregarnos, Señor, y sabemos que tú te harás cargo también del próximo lugar donde estaremos, Señor, próximamente, y el momento en que lo hagamos, el momento en que tengamos que cambiarnos, Señor, te pedimos que tú sigas siendo la cabeza, el pastor, Señor, y que lleve las decisiones de esta congregación, y los demás seamos solo administradores, Señor, tan solo mayordomos. Te agradecemos por este día, por este tiempo, y te pedimos que nos brindes de tu Santo Espíritu para poder comprender y entender tu palabra, lo que vamos a recibir en esta mañana, Señor, guardarlo en nuestros corazones y aplicarlo el resto de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio de nuestro folleto. Estamos en el folleto número 55 que se llama El Reino Justo de Dios. Hemos venido hablando ya 11 clases y esta es la clase número 12 que vamos a hablar sobre el reino justo de nuestro Señor, de nuestro Dios, cómo empezó. Vimos desde el comienzo, en la primera unidad vimos cómo empezaba siendo profetizada, cómo empezaba contándonos los profetas cómo va a ser, cómo iba a ser y cómo está haciendo ahora, ¿sí? Luego ya el Señor Jesucristo. Y ahora vamos también en su momento cuando estuvo aquí en la unidad 2, también el Señor Jesucristo hablando del reino cómo daba inicio y se estaba empezando a ser consumado ya aquí, desde que Él llegó. Y en la unidad 3 estamos viendo ya la parte a futuro, cómo va a ser, cómo va a continuar, cómo va a ser para nosotros el reino, ¿sí? Vimos la semana anterior el estudio sobre la naturaleza del reino, cómo va a ser el reino allá, cómo va a ser cuando estemos allá. Y hoy vamos a ver en el tema 12, en la página 79, si usted tiene el folleto, en la página 79 es el tema 12 que se llama juicio en el reino. Y tratamos de tener claro y tratemos de comprender que va a haber un juicio. Va a haber un juicio. No nos escapamos del juicio, ni siquiera los cristianos, ni siquiera los creyentes. Todos vamos a pasar por este juicio, por este momento del juicio. Morimos y nuestros cuerpos físicos mueren y quedamos dormidos. Volvemos al Padre, como dice la palabra, pero en espera de este juicio.
Dice que nadie se adelantará, todos al mismo tiempo serán, ¿sí? Entonces llegaremos a este juicio y en este juicio se nos dirá a los creyentes, los que tenemos a Cristo con nosotros como nuestro abogado, pasaremos y pasaremos a la vida eterna, ¿no? Y los demás, los que no han aceptado al Señor Jesucristo, los que no han seguido su camino, los que no creen en Él, ¿sí? No han creído, pasarán al castigo eterno. Pero va a haber el juicio y de eso se trata. Y vamos a ver un poco entonces en los versículos de esta mañana, en los pasajes de esta mañana, algo sobre esto para que nos quede un poco más claro. Empecemos por el domingo. Estamos en la página 79 de nuestro folleto. Si usted tiene el folleto, el domingo nos tocaba leer Isaías capítulo 41, versículos del 1 al 14. ¿Sí? Lo tienen en sus Biblias, sino también en sus pantallas. Leo la versión NBI. Callen en mi presencia costas lejanas. Naciones, renueven sus fuerzas. Acérquense y hablen. Reunámonos para juicio. ¿Y quién ha hecho venir desde el oriente aquel que siempre sale victorioso? Pone a las naciones en sus manos. Ante él los reyes se rinden. Con su espada los vuelve polvo. Con su arco los dispersa como paja. Con paso firme los persigue por una senda que nunca antes pisó. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor. Soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Lo han visto las costas lejanas y temen. Tiemblan los confines de la tierra. Ya se acercan, ya vienen. Cada uno ayuda a su compañero y le infunde aliento a su hermano. El artesano anima al joyero y el que aplana con el martillo le dice al que golpea el yunque: es buena la soldadura. Luego asegura el ídolo con clavos para que no se tambalee. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Amén. Y vamos viendo y nos va hablando aquí de cosas a futuro, ¿no? Profecía. Estamos en Isaías, el profeta Isaías. Nos habla de cómo iban a suceder las cosas en ese momento, en el tiempo de Isaías, cuando ellos estaban en el cautiverio en Babilonia, ¿sí? Y luego también a futuro, ¿sí? Como vemos los llamados también, como dijimos siempre, a estas dos partes del pueblo, que al final es una sola, Jacob e Israel, ¿sí? Veamos entonces, el primer versículo nos dice: calle, escuche. Sí, en unas versiones tienen escuche la palabra, en el hebreo dice ponga atención, ¿sí? ¿Qué? Cuando está en la presencia de Dios, cuando el Señor les está hablando. Dice que hasta las costas lejanas le escucharán. Y ahí viene esta parte, mira, que no podemos decir estamos cansados, no tengo fuerzas, tal vez luego será, no ahora, porque dice renueva tus fuerzas, coge fuerzas y ven a escuchar a Dios. No te da la opción, no te dice si es que quieres, no, va a suceder y va a suceder así. Vamos a ser en el momento del juicio ahora y ahora lo haremos y el Señor te llama en este momento y así será, ¿sí? Dice renueven sus fuerzas y juntémonos, hablemos, dice en otra versión. ¿Para qué? Y dice para juicio, ¿sí? Se puede tomar como para el juicio, para el momento del juicio, el juicio final del que estamos hablando, del que va a haber en el reino, del que se trata este tema. Pero también la palabra aquí habla de litigio, significa también decisión, significa también debate, ¿sí? Entonces les invita al Señor, les dice: a ver, vengan, debatan conmigo, hablemos.
muéstrenme su postura y yo les doy mi palabra, ¿sí? Y les va diciendo esto y les dice, entremos en debate, ¿sí? Y es él el que empieza. A ver, dice, ¿quién sí puede traer acá a quien quiera? ¿Quién está a cargo de todo? ¿Quién está a cargo de darle victoria a quien él decida? ¿Sí? Les está poniendo en debate, ¿no? A ver, por poco respóndanme. ¿Sí? Les va diciendo, ¿quién puede poner naciones en las manos de alguien? ¿Quién puede poner naciones a sus pies? ¿Quién puede poner ejércitos en las manos de alguien? Y ahí en este debate que obviamente no les deja responder, no les da para debatir, sino les responde Dios mismo, les dice, pues yo, ¿sí? Solo Dios puede hacerlo, solo Dios es el que hace polvo y dispersa. Esto vimos hace 2 semanas, también como les dice que puede dispersar y hacer desaparecer, ¿sí? Eso lo dice en el versículo 2. Y aquí se dice que se hace una referencia a Ciro, al rey Ciro de Persia en ese momento, porque ese era el momento en que estaban en cautiverio en Babilonia, y vimos en los otros versículos de Isaías hace 2 semanas que cuando él dijo, incluso nombró a Ciro y dijo que le podía dar el poder y la orden para sacar al pueblo, ¿sí? 150 años antes de que Ciro sea rey, ¿sí? En el versículo 3, manda a quien desee por la senda que el Señor quiera. Por eso ahí vemos que puede usar a Ciro, al rey de Persia en ese momento, usarlo para que él sea el que dirija, el que camine y que lleve por los caminos que el Señor quiera, que el Señor decida. Y esto es una parte importante que debemos de entender. Cuando el Señor pone y dispone reyes, en este caso, o gobernantes, autoridades ante nosotros, pues es el Señor el que decide, el Señor el que le dice qué hacer, cómo hacerlo, ¿sí? Es su voluntad, no la nuestra, ¿sí? Y le dice entonces, sigue esta discusión en el versículo 4, discusión hipotética, ¿no? Porque no hay una respuesta de con quién esté hablando, ¿no? Porque solo Isaías contándonos esto. Dice que quién hizo todo esto que existe, quién hizo todo lo que es posible, quién estuvo desde el principio a cargo de todo, de toda la creación. Y una vez más responde, yo, el Señor. ¿Sí? Y ahí el primero y el postrero, dicen unas versiones, aquí también nos habla así, aquí dice en esta versión, en cambio, yo soy el primero y será el mismo hasta el fin, ¿sí? El primero y el postrero, ¿sí? En el 5, 6 y 7 hace este contraste que vimos hace 2 semanas también, ¿recuerdan? Toma así el contraste de los idólatras, de la gente que cree en ídolos, en otros dioses, versus el pueblo del Señor, ¿sí? Los unos y a los otros, ¿sí? Entonces aquí en el 5, 6 y 7 está hablando de la idolatría. Y llega una vez más, esas son palabras del Señor. Isaías tan solo está escribiendo lo que le está dictando el Señor. Se puede ver hasta ridiculizando la idolatría, ¿verdad? Porque le dice que se asustan de que ya viene alguien a conquistarlo. Dice, vienen ya están viniendo a conquistarnos, están acercándose, ¿sí? Y dice que se juntan entre todos estos idólatras y se animan entre ellos, se apoyan entre ellos, el joyero, el que funde, el de la madera, el de los clavos, y se apoyan. Haz más ídolos, haz otro ídolo para que esté bien parado, para que nos cubra y nos salve para el momento en que vengan a atacarnos, ¿sí? Y todo eso está poniendo, el Señor está hablando y dejando esto como ridículo, estas cosas que hace. ¿Sí? Y está sucediendo, y eso sucedía en ese momento y sucede hasta hoy, que ponemos nuestra confianza en los ídolos, o que la gente pone confianza en los ídolos, ¿sí? Y le dice, mira lo ridículo que se ve eso, que entre ellos asustados se den apoyo a levantar más ídolos, ¿sí? Pero ahí viene el contraste, y en el 8 empieza con el pero tú, Israel, ¿sí? Israel, siervo, ¿sí? Jacob, el escogido, ¿sí? Pueblo escogido. De Abraham, mi amigo. Aquí es lo que se nombra, que Abraham era amigo de Dios, ¿sí? En Segunda de Crónicas también se menciona así, se habla de esto, pero sí. Aquí nos da el 1,
Jacob ha escogido las 12 tribus del linaje de Abraham, la simiente, la misma línea, y después salieron Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus, ¿sí? Las que continúan de Judá, las que existen hasta hoy. Pueblo de linaje, cuando se refiere a Jacob. Pero también dice Israel, que somos todos los demás, que no seamos de estas tribus, pero que hemos aceptado al Señor. Y habla a los dos. Israel, mi siervo, Jacob, mi escogido, a los dos. Ustedes son diferentes. ¿De qué? De lo que mencionamos hace los otros 3 versículos, 5, 6 y 7, de los idólatras. Ustedes son distintos, les dice. Tú, Jacob, tú, Israel, eres distinto. En otras palabras, está diciendo el 8, ¿no? Les recuerda, en el 9, para los dos, te tomé de los confines de toda la tierra para que seamos siervos, para que sean siervos de toda la tierra. Y por eso decimos, esto está hablando de ese momento y de ahora, sí, y de lo que sucederá. Porque en ese momento estaban solo ahí ubicados en Babilonia y ahí en el cautiverio. Así que sí, decirlo que en ese momento se aplicaba a algo, ¿sí? Pero esto después empezó a suceder y está sucediendo hasta hoy en día. De todos los confines de la tierra están viniendo, ya sean de Israel o de Jacob, ¿sí? Los dos. Y ahí le vuelve a repetir, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te he desechado, le dice en el 9, ¿verdad? En el 10, este es el versículo que nos gusta, ¿verdad? Que lo tenemos en otras versiones, nos gusta el que dice, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo, que yo te esfuerzo, te ayudaré y te sustentaré. Sí, hermosa, hermosa promesa que dice el Señor. Pero siempre le sacamos de contexto, solo le cogemos esta parte que es la bonita. ¿Y los versículos anteriores? ¿De qué estaba hablando? De la idolatría. Estaba hablando de la idolatría. Si tú no eres idólatra y eres diferente a todos estos, ahí sí yo te sostendré, te ayudaré, te guiaré, ahí sí no desmayas, ahí sí no tengas miedo. Sí, entonces, ven, tomar el 10 solito, sí es hermoso, es una hermosa promesa, pero el contexto es otro, hay una previa para tener y llegar a esta promesa, ¿no? Sí, por eso a veces decimos, ¿y por qué no está sucediendo? ¿Por qué si esta es la promesa de Dios, por qué no está pasando en mi vida? Leímos los versículos anteriores, leímos del 5, el 6, el 7, el 1, el 2, ¿sí? Entonces hay que leerlo todo esto, ¿sí? No sacarlo de contexto y solo porque nos gusta la promesa, ver qué es lo que pide el Señor para que estas promesas se den en nosotros. El 12 y el 13 nos dice que cuando Él se haga cargo, cuando Él esté con nosotros, dice así como dice esa promesa, nuestro ayudador, nuestro sustentador, ¿sí? Arrasará con quien esté en contra de su pueblo, de sus hijos, y no quedarán ni restos, no quedarán vestigios. ¿Sí se acuerdan que decían en versículos antes que será como polvo, será como humo? ¿Sí? No quedará nada, dice, porque si Dios es el que nos está sosteniendo, por supuesto, ahí sí, puedo decir, no temeré, no ayudaré, porque le tengo a Dios, está conmigo, ¿no? Y en el 14, y mire cómo les menciona a ambos, ¿no? A Israel y a Jacob, ¿sí? Hablando en esto, porque al final como persona era la misma persona, ¿no? Es Jacob que le cambiaron de nombre a Israel, pero ya hablando de pueblos de Israel, los que no somos del linaje de las 12 tribus, ¿sí? Y Jacob los del linaje, sí, a los dos. Al uno le dice, a Jacob le dice gusano, ¿sí? Y a Israel le dice pequeño, ¿sí? En esta versión dice así, no temas, gusano Jacob y pequeño Israel, ¿sí? Para que entendamos nuestra postura, para que entendamos nuestra situación ante Él y quizás hasta ante el mundo. Pequeños, gusanos, humildes, humillados quizá, ¿sí? Pero así, gusano y pequeño, ¿sí? En ese sentido de humildad, ¿sí? Y ahí te dice, por tanto, y ahí no temas, yo te ayudaré. Y ahí viene esta promesa, seré tu redentor, ¿sí? El Santo de Israel te está diciendo que será tu redentor, ¿sí? Eso como para tener entendimiento de cómo va a ser entonces el reino. Desde aquí ya nos está diciendo quién será el redentor, cómo seremos salvados y cuál tiene que ser nuestra postura, nuestra forma de vivir, ¿sí? Para alcanzar estas promesas.
¿Sí? Vamos al siguiente, vamos al lunes. Lunes nos tocaba leer Romanos, hoy nos toca leer Romanos 8, el capítulo 8, todo el capítulo, lo vamos a ver. Empecemos por lunes, que es del 1 al 15, Romanos 8, del 1 al 15. Les leo en sus Biblias, les leo lo que tienen en su pantalla también. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Siguiente, por favor. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Amén. Amén. Romanos, habíamos dicho, a veces es algo complicado, ¿no? Porque a quién se está dirigiendo Pablo, a quién está hablando. Pablo, cuando dice que se hacía hacia cada pueblo, hacia cada grupo, no es que se transformaba y dejaba su creencia para ser como ellos, no, sino que les hablaba en el lenguaje de ellos, en la forma en que ellos entiendan, hasta en el nivel cultural, intelectual en que cada uno de los grupos estaba. Y aquí les habla a los romanos, que es gente estudiada, culta, que seguía a muchos dioses, que seguía filosofías de otros dioses, de otros ídolos, y empieza a hablarles así. Por eso a veces el libro de Romanos es un poco complicado, hay que verlo despacio, y aquí justamente le tenemos en 3 partes solo este capítulo, ¿sí? Y le vamos a ver, esto, este contraste una vez más de lo que acabamos de leer en Isaías, de que les hacía el contraste de los que son idólatras versus el pueblo de Dios, ¿sí? Aquí les hace también este contraste de los que tienen el Espíritu Santo de Dios, de los que no tienen, ¿sí? Nos hace lo mismo también hace aquí Pablo. Y vamos a ir viéndolo. Entonces, tal vez en sus Biblias lo tienen ahí como título, ¿no es cierto? Dice ahí, viviendo en el Espíritu, según en el Espíritu. Esos son los títulos puestos, ¿no? No estaban ahí originalmente. En otra dice santificación de los creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene del capítulo 7, del capítulo anterior, afirmando, hablando sobre la ley, ¿sí? Lo que pensaban que la ley del Señor, la ley escrita del Señor en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, podría ser mala. Y ahí viene toda esta discusión y esta afirmación de que no es mala, ¿sí? Que no es mala la ley, ¿sí? Sino que nosotros
no vivimos de acuerdo a esa ley, ¿sí? Que hay una ley de Dios y hay una ley de pecado, ¿sí? Que la ley de pecado es lo que está en nuestra carne, en nuestra naturaleza, ¿sí? Y que por eso si nos soltamos de la ley de Dios, se queda libre la ley de pecado, que es nuestra naturaleza pecaminosa, y hace una vida de pecado, ¿sí? Hace lo que quiera. Entonces viene eso. Ay, aquí me gusta también la parte del folleto, cómo está el comentario que había puesto aquí la hermana Dorothy. Mire, dice: usualmente pensamos en las leyes como restrictivas líneas que no debemos cruzar. La restricción nos limita, manteniéndonos contenidos y encerrados. Salir de las líneas es condenable. Sin embargo, a través de la salvación de Cristo, la ley ya no nos condena. Aún la seguimos porque nos mantiene a salvo. Pero en lugar de sentirnos confinados, la ley es un camino a través de un bosque oscuro. Sabemos que mantenernos en el camino nos llevará con seguridad a nuestro destino. A través de los tiempos tal vez nos desviamos, pero a través del perdón de Cristo podemos siempre retomar el camino. ¿Sí? Mire, me gusta esa explicación también sobre la ley, este camino, ¿sí? No es que la ley sea la salvación, sino que es para mantenernos en el buen camino, ¿sí? Entonces vamos viéndola. En el 1 y el 2, versículo 1 y 2, empiezo de hecho usando la palabra pues o por lo tanto, de acuerdo a la versión que usted tenga, ¿no? Por lo tanto, que quiere decir que continuando con lo que decía en el capítulo 7, ahora lleguemos a esto. La conclusión es esta, ¿sí? Por eso dice por lo tanto, pues. Entonces dice, no hay condenación. ¿Cuándo? En el juicio final, porque va a haber un juicio, que establecimos desde el comienzo. Va a haber un juicio, vamos a llegar a este juicio. Pero en ese juicio establece aquí, nos dice Pablo, Dios le está diciendo a Pablo que nos diga esto, no habrá condenación. ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Cristo. ¿Sí? Nada más lo que dijimos antes. El momento del juicio, ¿sí? ¿Está usted con Cristo? Pase a la vida eterna. No está con Cristo, al juicio y luego al fuego eterno. ¿Sí? Esa será la diferencia. Pero juicio va a haber y juicio vamos a estar todos. ¿Sí? Todos. No nos libramos del juicio. Y aquí nos dice que la ley del Espíritu Santo es de vida. Y esta me va a librar o a liberar de la ley del pecado, que es muerte. ¿Sí? La ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La ley de Dios, la ley de Cristo. Eso está hablando y lo hace indistintamente, intercambia a lo largo de este pasaje. ¿Sí? La ley de Cristo, la ley de Dios, la ley del Espíritu. ¿Sí? Y lo habla así, de eso. Versus nuestra naturaleza, que es la ley del cuerpo, la ley del pecado. Sí, esa es la otra ley. En el 3 y en el 4 nos habla de la incapacidad de la ley, ¿sí? De la ley del Señor, para liberarnos del pecado por sí sola, por sí misma, la ley solita, ¿sí? No puede, no pudo. ¿Por qué? Porque todos y cada uno tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Si nos soltamos del Señor, pues el camino libre es pecado, es automático, es el pecado. Vivir en pecado, eso es el automático. Por eso es una lucha constante, por eso es una batalla de día a día el mantenernos en la ley del Señor, ¿sí? Entonces, nos dice que la ley tenía esta incapacidad y fue como anulada, ¿sí? En esta versión lo pone, pero no anulada la ley, sino anulado su poder, ¿sí? De que pueda la ley darnos salvación. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos jala a que no le hagamos caso a la ley de Dios, nos lleva a eso. Entonces nos dice esto. Nos dice que nuestra naturaleza pecaminosa no la acepta o anula su poder, ¿sí? Y por eso Dios envía a su Hijo, para que Él, el Señor Jesús, Él sí cumpla la ley a perfección por nosotros, ¿sí? Y luego se ofrece, a pesar de haber cumplido la ley a la perfección, Él se ofrece como sacrificio para pagar como si hubiera sido pecador sin haber tenido pecado. Y eso nos dice, ofreciéndose como sacrificio, ¿sí? Y dice que con eso condena a que el pecado pierda su poder. Ahí ya no tiene poder el pecado. Pero si estamos en Cristo, ¿sí? Si nos intentamos por nuestras fuerzas y la ley solita pelearle,
Difícil, difícil. Por eso dice el Señor Jesús, desde el que sí la cumplió perfecto. ¿Sí? Por eso mandó al Señor. Dios Padre mandó a su Hijo. En el 5 dice que los que viven dejándose gobernar por su naturaleza de pecado, ¿sí?, fijan los deseos en su naturaleza de pecado. Si te dejas guiar por tu naturaleza de pecado, pues tus deseos siempre vas a estar pensando en deseos, en cosas de pecado, cosas pecaminosas. Pero los que tienen el Espíritu Santo, los que se unen al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, dice, en cambio, fijan sus deseos en cosas del Espíritu de Dios. ¿Sí? Es la diferencia, una vez más, lo que estamos viendo. Pablo nos hace los contrastes. El uno hace esto y el otro hace esto. ¿Sí? Los del pecado, los que viven según el pecado, los que viven según el Espíritu. ¿Sí? El 6 nos dice de la mentalidad de pecado que nos va a llevar a muerte, mientras que una mentalidad de espíritu nos va a llevar a vida y paz. Mentalidad habla también de corazón, no es que solo pensamiento y pensar y yo pienso, no, en verdad lo he aceptado, en verdad he aceptado al Espíritu Santo, en verdad he aceptado a Jesús en mi corazón, en mi vida, ¿sí? No solo conocimiento, ¿sí? Nos habla de eso. En el 7 nos habla de esta mentalidad que es enemiga de Dios, la mentalidad de pecado, es enemiga de Dios. O sea, siempre nos queda claro, si no estás con Dios, no hay otro, no hay un lugar intermedio, estás en contra de Dios, no hay otro lugar, ¿sí? No es que estoy cerca, estoy intermedio, estoy cercano, estoy acercándome, estoy en proceso, ya mismo, no, estás o no estás, no hay otro. Entonces dice, la mentalidad de pecado es enemiga de Dios, se acabó, no hay otro, ¿sí? Es enemiga de Dios y esa mentalidad no se va a someter a la ley de Dios, ¿sí? Esa no se somete, porque si pensamos así, no nos vamos a someter a la ley de Dios, ¿sí? Y esto es importante porque si es que en cambio tenemos el Espíritu Santo, ¿qué sucederá? Ahí sí podemos someternos y sujetarnos a la ley de Dios. Por eso nuestra necesidad de tener el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y por algo está mencionado esto, ¿no? Porque si quiere el Señor que hagamos esto, no es que la ley ya no existe. En el 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no agradan a Dios. Y esto vimos también hace 2 semanas, también recuerdan las cosas que no le agradan al Señor. Si no estás haciendo lo que le agrada, le desagradas, aborrece las cosas, no le gustan esas cosas de pecado. ¿Sí? No es que dice, bueno, le voy a dejar pasar. No le gusta y punto. No le agrada y punto. Está en este otro lado. ¿Sí? El 10 nos habla de tener el Espíritu Santo, es tener el Espíritu de Cristo, que es tener a Cristo. ¿Sí? Les decía que a veces lo habla, intercambia estos términos porque son los mismos. Si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, tienes a Cristo. Y los dos es tener a Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Es el mismo. Por eso intercambia aquí a veces las denominaciones del Espíritu. ¿Sí? De tener Espíritu es tener el Espíritu de Cristo, de tener a Cristo. ¿Sí? Y de ahí sabremos que si nuestro cuerpo muere, pero nuestro cuerpo físico muere, pero el Espíritu Santo es el que nos dará vida eterna, ¿sí? Pero cuando estamos junto a Cristo, estamos en el 10, ¿verdad? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa de pecado, ¿sí? Si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, bautizado y recibe el Espíritu Santo, pues el cuerpo ya está muerto, ¿sí? Ya está muerto el pecado, ya no importa, lo que importa es el Espíritu, y el Espíritu, ¿qué? Nuestros espíritus van a tener el Espíritu Santo y vamos a tener vida eterna, ¿sí? A ver si me hago entender esta parte, todos tenemos un espíritu, somos alma, cuerpo, espíritu, y nuestro espíritu personal, el de cada uno de nosotros, decidimos con qué queremos llenar este espíritu, qué espíritus queremos. Lo que nos dice Pablo es que tengamos el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos ese Espíritu Santo, ya estamos hechos, ¿sí?
Sí, bueno, el 11 dice que los levantó de los muertos, así también nosotros nos levantará de los muertos para vida eterna después del juicio. ¿Sí? El 12, por lo tanto, otra vez usa este por lo tanto o entonces, ¿cierto? Para como concluir, para resumir, ¿sí? Tenemos esta obligación o deuda sería, también dice en otra de las versiones, de no vivir para nuestra naturaleza de pecado, ¿sí? Porque por ella, si es que vivimos por ella, moriremos, dice ya en el 13, sino que debemos vivir por la naturaleza del Espíritu, con el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Porque ahí se mueren los malos hábitos, dice en esta versión, o las malas obras de la carne, dice en la otra versión, ¿sí? Y de ahí llevarnos a vivir. ¿Y vivir cómo? Vivir en gloria, vivir eternamente. Sí, de eso se trata. Si tiene el Espíritu, pues está llamado a vivir, puede ya vivir. Empezamos a vivir. ¿Sí? Y luego por eso ahí nos dice que en el 14 empieza a hablarnos de que si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, somos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Y si tenemos ese Espíritu, ya no tenemos otro espíritu, no tenemos esos otros espíritus que nos dan miedo, que nos esclavizan al pecado, que nos esclavizan a la naturaleza pecaminosa, a algún pecado específico o a varios. No, ya no tenemos eso, ese está muerto, sino ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros y somos adoptados como hijos. ¿Sí? ¿Para qué? Para luego clamar juntos que Abba, Padre. ¿Sí? Vamos al martes. Que es un poco complicado de entender. Vamos al martes. Romanos 8 del 16 al 25. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Amén. Continúa esta explicación que nos hace Pablo. Es el Espíritu Santo el que convence, empieza en el 16, es el Espíritu Santo el que se encarga de esto, el de convencer a cada uno de nosotros, no las personas, no los que estemos hablando, los que estemos predicando, los que estén evangelizando, no, es el Espíritu Santo el que convence. ¿A quién? A nuestro espíritu. Sí, de espíritu a espíritu se entienden, se hablan, ¿cómo será? ¿Sí? Y convence a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ya. Entonces ya te convence, ya tienes el Espíritu Santo y te convence y ya, eres hijo de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Y nos deja claro que en el 17, si ya somos hijos de Dios, seremos herederos de Dios Padre, o sea, somos parte de su reino, ¿sí? Somos parte de Él, así que heredaremos también ese reino, viviremos también en ese reino, ¿sí? Y nos dice, de hecho, seremos coherederos con Cristo, ¿sí? Y ahí, al ser coherederos con Cristo, al tener a Cristo, dice que si sufrimos, si soportamos los padecimientos, ¿sí? Que así como padeció Cristo, también tendremos de igual manera parte en su gloria, ¿sí? De eso se trata. En el 18 dice, sí, es verdad que debemos padecer en Cristo, más o menos está diciendo, ¿no? Esto, ¿no? Pero si queremos ver su gloria, vivir en su gloria, el padecimiento que tengamos aquí será nada, será insignificante con el final, lo que habrá al último, que es la vida eterna con Él, ¿sí? Eso dice, esto es insignificante comparado con lo que es,
Sí, todo lo que estamos sufriendo aquí, pasando y atravesando, insignificante. El 19, 20 y 21, el apóstol aquí vemos pues, cómo se emociona, ¿no? Cómo su emoción de hablar de la gloria futura, de lo que viene. De hecho, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Todos están esperando, toda la creación está en espera de que llegue el momento, que llegue el juicio, para que ya después de eso tengamos ya la vida eterna y estemos con el Señor y ya se acabaron los sufrimientos, se acabaron los dolores, ¿sí? Y ahí nos dice que toda la creación, ¿sí? Todo, está gimiendo, está clamando al Señor, está con dolor, sufriendo, estamos sufriendo, queremos que ya llegue ese día, ¿sí? Toda la creación la hace. Y nos dice que nosotros también, pero interiormente, ¿sí? A través del Espíritu Santo que está en nosotros. Y de ahí habla y dice que estamos en esta espera, anhelando que llegue este día igual que toda la creación, con esta esperanza, ¿sí? Esperanza de esperar, ¿no? Dice esperanza de que llegue la gloria y que se acabe y se consuma ya y llegue el momento de nuestra liberación, ¿sí? De ser libres ya para siempre, ¿sí? Y ahí va al 24 y 25 que dice que para nosotros no debe ser solo una esperanza, ¿sí? No debe quedarse solo en esperanza, porque no es algo que esperamos que suceda y que quizás suceda. Dice, para ustedes, para nosotros, ya es una certeza. Usted tiene que estar seguro, ¿sí? Claro, así como se habla en el versículo de la fe, es esa certeza, ¿sí? No es que espero que suceda esto, ¿sí? Como decir, espero que llueva esta tarde. No sé, otra cosa sería, yo sé que va a llover esta tarde. Distinto. Entonces aquí nos dice, ¿por qué estar en espera si ya sabemos lo que va a suceder? ¿Sí? Ya lo tenemos desde ahora. ¿Qué? La salvación, la vida eterna. Si usted ya ha aceptado al Señor, tiene el Espíritu del Señor en usted, ya sabe que va a tener la vida eterna. Entonces ya sabemos que esto es un hecho que va a suceder, ¿sí? Vamos al siguiente. Romanos 8, del 26 al 39 para terminar este capítulo 8 de Romanos. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La promesa. ¿Sí? ¿Le analizamos? Vemos un poco.
Parece que ya está claro cuando ya entendemos la parte inicial, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? De esta parte de nuestra naturaleza es de tener el Espíritu y lo que recibimos, ¿no? Y siendo parte del pueblo del Señor y al tener el Espíritu, ser hijos de Dios, ¿sí? Y viene esta parte, inicia en el 26, justo hablando de esto que decía de que la naturaleza está gimiendo a la espera, ¿sí? Y luego nos habla que nosotros también estamos gimiendo. Y aquí nos deja claro que cuando nosotros oramos y pedimos al Señor, a veces lo hacemos mal, pedimos mal. De hecho lo dice Santiago 4:3, nos dice eso, piden y piden mal porque piden para sus propios deseos, para sus concupiscencias, dice en Santiago, ¿sí? Porque no sabemos pedir, en cambio dice aquí, nos dice Pablo, en cambio, ustedes no saben cómo pedir, no saben cómo pedirle al Señor, o sea, no saben cómo clamar como lo está haciendo el resto de la creación, ustedes no saben cómo hacerlo. Pero dice, no se preocupen, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo por nosotros, va a traducir lo que no podemos pedir bien al Señor, lo que deberíamos estar diciendo. Y dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, va a ver nuestro corazón, va a examinar nuestro corazón y va a ver lo que es bueno para nosotros, ¿sí? Que venga, por supuesto, de su voluntad. Y por eso en Santiago también habla de eso, de que si pide, no recibes porque pides mal, porque pides para tus cosas en lugar de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces de eso, y por eso dice que el Espíritu pide con gemidos indecibles, que son incomprensibles para nosotros, con palabras que no entenderíamos. ¿Cómo hablará el Espíritu? No sé. Pero eso es lo que dice. Pero el Señor va a entender la intención de nuestros corazones. Mire, qué maravilla el tener el Espíritu Santo, que entienda nuestras oraciones, que pueda explicar nuestras oraciones al Padre, ¿no? Que interceda por nosotros, ¿sí? Luego el 28 vuelve a usar el ahora bien, o entonces, o por lo tanto, o ya, como para concluir, como para ir resumiendo, ¿no? Dice que la voluntad de Dios dispone con los que le aman, a los que le aman primeramente, otra vez la diferencia de los grupos, ¿no? Los que le aman, los que están con Dios, los que están con el Espíritu, no los que están con los idólatras en un caso, o los que están con el espíritu de la naturaleza pecaminosa, no esos, los de acá. Dice, la voluntad de Dios dispone con los que le aman las cosas para cada uno, para su bien, pero de acuerdo a su propósito. Y eso nos lleva a lo que estábamos diciendo antes. Cuando pedimos algo y pedimos algo que no es para el propósito de Dios, ¿cómo nos va a dar? Y por eso Santiago dice, piden, pero piden mal. Están pidiendo para sus cosas, pidan, pero cosas para la voluntad, para que se cumpla la voluntad del Señor. Y a veces yo le he puesto como ejemplo, ¿no? Y si yo me pongo a orar y digo, Señor, dame un Ferrari rojo, y ya, y voy a decirle, estoy orando y orando y no me responde. Y Santiago me decía, estás pidiendo mal, pues. Estás pidiendo para tus deseos, para tus concupiscencias, tus deseos de la carne, ¿sí? Pero si yo digo, Señor, quiero un auto para poder ayudar a los hermanos y llevar a los hermanos, o salir a tu obra, o recoger algo, ¿no? Para servirte, ¿sí? Este pedido sí va con la voluntad del Señor, sí va de acuerdo a los deseos del Señor, ¿verdad? Entonces ahí va a decir el Señor, ahí sí, ¿sí? O si por último no le digo bien, y solo digo, Señor, tú ves que no tengo auto por último. Ya. El Espíritu con gemidos indecibles tal vez lo va a traducir y va a traducir, este hermano quiere servir en la obra, quiere ayudar a los demás, quiere traer a la gente a la iglesia y cosas así, ¿sí? Entonces ahí, esta es la parte importante de esto, de entender de que pedimos mal, de que necesitamos del Espíritu para que entendamos y qué es lo que vamos a pedir conforme a la voluntad. Y de ahí las cosas que nos suceden de acuerdo a su voluntad, pero para que se cumpla su propósito, ¿sí? En el 28. Y en el 29 dice, porque a los que ya conoció desde siempre, están predestinados a ser transformados. Y esta parte a veces es polémica porque hasta dividió a las iglesias, ¿no? Y hay toda una parte, toda una denominación del calvinismo que cree en la predestinación y que ya estamos predestinados. Así que si tú estás ya predestinado para ser salvo, está bien. Si no estás predestinado para ser salvo, ya te fregaste, ya ni modo. Pero no está hablando de eso. Está diciendo que el Señor tenía ya en su corazón que todos sean destinados para ser salvos. El problema es que ya nos conoció desde el inicio, desde el principio. El problema es que tenemos luego el libre albedrío, ¿sí? Y decidimos, mientras estamos aquí, sí, ser salvos o no ser salvos, ser salvados o no ser salvados, aceptar al Señor o no aceptar al Señor. Ahí está el problema. Pero de ahí sí tenía este destino de que todos seamos salvos.
No es que solo a unitos escogidos, no, ya tenía así, a todos, está abierto, a cualquiera que quiera acercarse al Señor lo hace, ¿sí? Y lo dice que la muestra es el Señor Jesús, primicia, primogénito, ¿sí? Empieza por ahí, que fue destinado para esto y luego Él nos justifica porque Él se entrega por nosotros, nos hace salvos. Él, el sacrificio de Él, ¿sí? Por eso creemos en ese sacrificio. En el 31 dice que solo nos resta agradecer que si Dios está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Y eso no solo refiriéndose a personas, sino también al pecado, ¿no? Porque estábamos hablando de esta naturaleza, porque a veces es uno mismo, es uno peleando contra sí mismo, contra su propia naturaleza. Entonces, pero si Dios está con nosotros, o sea, su Espíritu está en nosotros, ni tu naturaleza pecaminosa va a poder contra ti, ¿sí? A eso va, ¿sí? ¿Qué más? Pero a nivel terrenal también nos lleva y nos dice que no habrá que nos aparte del Señor. La vida, la muerte, hambre, desnudez, peligro, persecución, nada nos apartará del amor de Dios. Ahora, nosotros podemos apartarnos del amor de Dios. Nosotros sí podemos hacerlo, pero Él no se va a apartar de nosotros, ¿sí? Eso es la promesa de nuestro Señor. Y dice que ya estaba dispuesto que padeceríamos como pueblo de Dios desde antes. Aquí hace una cita, el apóstol Pablo cita a Salmos 44, 22, que dice, si nos tratan como ovejas que vamos al matadero, o sea, esa es ya nuestra vida, así vivimos. Sí, eso es lo que está diciendo aquí. Pero el apóstol Pablo mismo lo dice después, dice, pero en todo podemos decirnos que somos más que vencedores. Aún en eso, aún en el dolor, en la persecución, en lo que estaba antes, en lo que decía peligro, hambre, desnudez, ¿sí? Todo eso, podemos decirnos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, porque tenemos a su Espíritu, porque Él ya venció. Porque Él ya ha vencido. Y si Él venció a todo lo demás, automáticamente nosotros también, si es que lo tenemos, ¿sí? Y aquí por eso el 38 viene y dice, estoy convencido. ¿Recuerdan esta parte que estaba tratando el apóstol Pablo de explicar antes de eso de que ya no es solo una esperanza de que tal vez sucederá? No, acá lo afirma, ya en el 38 dice, estoy convencido. No estoy esperando que tal vez suceda. No, y esto es una firme convicción para mí, ¿sí? De que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo me podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que hayan leído el resto de los pasajes y eso lo quedaba solo lo de 1 Corintios. Que el Señor les bendiga. Vamos a los anuncios.